Buenas noches, soy Luis Alberto Iglesias de Value School y como todos los lunes os doy la bienvenida a este espacio de reflexión sobre finanzas personales, ahorro e inversión. Comenzamos El Foco. Hoy vamos a tratar un asunto que afecta directamente a nuestro bolsillo y que estas semanas cobra especial relevancia: la fiscalidad de nuestras inversiones y la campaña de la renta. ¿Estamos tributando correctamente sobre nuestro patrimonio? ¿Podemos optimizar la factura fiscal de nuestras inversiones? ¿Qué debemos hacer para evitar sustos con Hacienda? Responderemos a estas y otras preguntas con dos invitados expertos en la materia. También repasaremos las noticias más importantes de la prensa financiera, ofreceremos recomendaciones de lectura y, cómo no, consejos para gestionar nuestras emociones a la hora de invertir. Bienvenidos a El Foco. Empezamos. Nosotros seguimos en El Foco. Como todos los años, por estas fechas, nos encontramos en plena campaña de la renta. La agencia tributaria espera que hasta final de junio se presenten más de 21,5 millones de declaraciones. Hacienda prevé restituir casi 11.000 millones de euros a los contribuyentes a los que la declaración les salga a devolver. Eso es un 3% menos que el año pasado. En la otra cara de la moneda, Hacienda espera ingresar casi 13.000 millones de euros extra procedentes de las declaraciones a pagar, una cifra que es un 2% superior a la de la anterior campaña. El motivo no es otro que el recurso generalizado a los ERTE por culpa de la pandemia. Se calcula que unos 3,5 millones de trabajadores se acogieron el año pasado a estos expedientes. En cualquier caso, nos haya salido positiva o negativa la declaración de la renta, todos queremos evitar sorpresas desagradables al presentarla. Para eso necesitamos conocer cómo tributan nuestros ahorros y de qué manera se gravan los rendimientos de los productos de inversión que hemos contratado. De hecho, esto último es importante no solo el día que toca rendir cuentas a Hacienda, sino en el mismo momento en que contratamos un depósito, un fondo de inversión o un plan de pensiones. Si obviamos la fiscalidad, podríamos terminar destruyendo la rentabilidad que ha generado nuestra inversión cuando nos haga falta disponer del capital invertido. O justo en el otro extremo, en determinadas situaciones podremos reducir nuestra contribución al fisco al tributar por las pérdidas que hayamos podido tener. La fiscalidad sobre el ahorro y la inversión cambia todos los años. La modificación de la que más se ha hablado en los últimos meses es una que afecta a los planes de pensiones. Hasta hoy, y como norma general, el dinero que se invertía en un plan de pensiones se podía descontar de la base imponible del IRPF hasta un máximo de 8.000 euros al año. A partir del año 2021, dicha cantidad se ha reducido hasta los 2.000 euros. Dicho de otra manera, a partir de este año, la cantidad de dinero que podemos ahorrar en un plan de pensiones es la cuarta parte de lo permitido hasta ahora. Con estos cambios, ¿compensa seguir aportando a este tipo de productos? ¿Qué opciones tenemos para ese ahorro que queríamos destinar a nuestra pensión? Y cuando nos jubilamos y queremos recuperar nuestro dinero, ¿qué debemos hacer para no llevarnos sustos? Pero las pensiones no son el único tema candente relacionado con los impuestos y nuestras inversiones. La tasa Tobin, el famoso gravamen a las transacciones financieras, ha sido objeto de debate desde que fue aprobada. ¿Cómo nos afecta y quién la paga? ¿Y qué sucede con las criptomonedas que tanto se han popularizado en estos últimos meses? ¿Cómo tributan? En general, ¿qué inversiones tienen un tratamiento fiscal más favorable? ¿De qué vías disponemos y qué deducciones podemos aplicar para optimizar el pago de nuestros impuestos? Para hablar de todo ello, recurrimos una vez más a los expertos. Nos acompañan Eva Alonso, socia y directora de Planificación Patrimonial en Value Tree Wealth and Asset Management, y José Trecet, periodista especializado en ahorro, fiscalidad y finanzas personales. Eva, José, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal? Gracias por venir a uniros a nosotros en El Foco, en esta tertulia dedicada a la fiscalidad de las inversiones. Y le voy a lanzar la primera pregunta a Eva. ¿España, Eva, es un país favorable al ahorro y la inversión privados? En líneas generales, ¿cómo lo ve un especialista como tú? Pues no es de los más favorables dentro de Europa, ¿no? Y dentro del mundo. No estamos en el top de los países que incentive más ese ahorro o lo grave a menores tipos. De hecho,
si hacemos un poquito de historia, ¿no? Últimos 10 o 15 años, eso es situarnos en 2006 frente a 2021. Si recuerdan nuestros oyentes, que son ahorradores e inversores, toda la parte de rendimientos periódicos del ahorro, intereses, cupones, dividendos, iban a la base general. Y luego las ganancias de más de un año a la base especial a tipos del 15. Se produjo una reforma importante a partir del 2007 y empezó lo que llamamos la dualidad del impuesto. Todas las rentas periódicas del trabajo, de actividades económicas y de capital inmobiliario iban a una escala progresiva, entre el 19 o el 52%, dependiendo de la escala vigente ese año. Y todo el ahorro ya pasó a tipos únicos, tanto si era una ganancia menos de un año como más de un año, intereses. Y ahí estábamos, 2007, en tipos del 18%. A día de hoy, 15 años más tarde, estamos con una escala de entre el 19, el 23 y a partir de 200.000 euros el 26. O sea que si juzgamos por los tipos impositivos, pues estamos en subidas o presión fiscal del 50 y pico o 70%, ¿no? Pero además hay otro tema importante, porque cuando decimos pagamos mucho o poco impuesto, hay dos cosas en los impuestos, no solo la escala, sino cómo van ensanchando la base imponible, es decir, sobre la que aplicamos el tipo. Pues si recuerdan, teníamos unos primeros 1.500 exentos a partir del 2007 por los dividendos, eso ya no está. Entonces, claro, si nos van ensanchando bases, con lo cual caben más euros sobre los que aplicar el tipo y además a tipos mayores, pues vemos una evolución de aumento de la presión fiscal, haciendo una trayectoria, ¿no? de estos 15 años. Son dos reflexiones importantes. De acuerdo. Cada vez hay menos... Sí, no, te iba a decir, pensaba que habías terminado y iba a hacerle la palabra ahora a José, pero sí, por favor, acaba con la explicación y le pregunto a él. Sí. Bueno, pues pasamos a José entonces. Oye, José, por abundar en lo que comentaba antes Eva, sí. Estamos en elecciones en la Comunidad de Madrid y en el ámbito nacional se ha comentado que Madrid podía ser un paraíso fiscal comparado con lo que se tributa en otras comunidades autónomas. Vamos a ver, en España, visto lo que ha presentado Eva, la legislación, las normas tributarias de los ahorros y las inversiones han ido, entiendo yo, empeorando conforme han pasado los años y creo que hablar de paraísos financieros, incluso en la Comunidad de Madrid, no está justificado. A ver, cuando se habla de paraísos, más que por la parte de la inversión, se habla por la parte de la renta, que sí que en los tramos en Madrid son menores. Y luego al final, más que por el IRPF, tiene que ver con donaciones y otro tipo de impuestos. Por ahí es por donde va un poco la parte de paraíso fiscal, pero paraíso fiscal tampoco se puede hablar. Sí que se puede hablar de que, tal y como están hechos los impuestos en España, hay digamos, unas diferencias enormes entre una comunidad y otra y eso es lo que habría un poco que de hecho lo han pedido incluso desde asociaciones como la Asociación de Fiscalistas de España, han pedido un poco pues armonizar esos impuestos para que no haya tantas diferencias. La REGAF lo que decía básicamente es que más que en IRPF que hay diferencias en el resto de impuestos que gravan tanto patrimonio como al final no dejan de gravar inversiones por otro lado. De acuerdo. Y armonizar esos impuestos, José, suele ser subirlos para todos, o sea, armonizarlo hacia el máximo común múltiplo, ¿no? Normalmente sí, porque al final la comunidad que está ingresando por ahí, porque necesita ingresar por ahí, pues no quiere perder ese impuesto. Y la otra dice, bueno, como tampoco es culpa mía, no soy yo el que dice que vamos a hacer esto, pues estupendamente. Entonces, salvo País Vasco y Navarra, que son muy reacios a toda esta armonización porque tiene un sistema con diferencias más importantes, el resto, pues bueno, pues me lo imponen de fuera, no soy yo el que sube los impuestos. Entonces, políticamente es aceptable, entre comillas. Oye, José, por última pregunta, antes de pasar de nuevo a Eva. ¿Hay algunos productos que tengan un tratamiento fiscal más ventajoso? Me refiero a productos como fondos de inversiones, planes de pensiones para la jubilación, cuentas de depósito a plazo fijo, a un interés. ¿Hay algún producto donde podamos
pagar menos impuestos? A ver, menos impuestos habría principalmente dos productos, lo que son planes de pensiones por un lado y fondos de inversión por otro. Yo si tengo que elegir uno, elegiría los fondos de inversión. La ventaja de los fondos de inversión es que el dinero que la reinversión en fondos está exenta. Es decir, si yo tengo un fondo, lo vendo para comprar otro, no pago impuestos por la plusvalía generada, por ese beneficio. Con una acción, cada vez que compro y vendo una acción, cada vez que la vendo pago impuestos. Entonces te estás ahorrando entre un 19 y un 23% normalmente del beneficio que has generado. A largo plazo, esto es una diferencia enorme entre una y otra fórmula. Con los planes de pensiones también tienes la ventaja de que deduces en la renta, pero luego tienes que ser listo a la hora de rescatarlo, porque si no, lo que has pagado por un lado lo puedes perder por otro. O sea, esto de que con un plan pagas 2 veces los impuestos no es verdad. Simplemente que te exigen pensar un poquitito cómo vas a rescatarlo para no pagar más de lo que deberías. Muy bien. Oye, Eva, hemos comentado al principio que este año ya solo vamos a poder aportar 2.000 euros a nuestro plan de pensiones. Mi pregunta para ti es, sigue compensando aportar a este tipo de productos de ahorro o inversión? Y más aún, ¿a qué tipo de persona le puede convenir contratar y mantener sus aportaciones a un plan de pensiones? Pues mira, compensa primero que esos euros estén bien invertidos, el tiempo que vayan a estar. Eso es lo primero, ¿no? Luego ya viene la factura fiscal si tiene alguna ventaja en la aportación. Como la aportación es un gasto deducible en IRPF, hay que pensar, ¿estoy tributando el año de la aportación a mayor tipo al que previsiblemente tribute cuando lo rescate? Que ya estaré en una situación donde no tenga ingresos profesionales o pocos ingresos también inmobiliarios, porque todo va a ir a la base general. Entonces, la diferencia es, ¿me estoy dando un gasto deducible al 30% y cuando cobre una pensión voy a estar a tipos del 30%? Pues lo único que hay es el efecto financiero de haberme ahorrado en impuestos X años. ¿Vale? Y además voy a tributar sobre la rentabilidad de esos rescates que no han tenido ninguna ventaja fiscal en la aportación. O sea que es hacer un cálculo financiero e incorporando la tributación si está jugando a favor o en contra. Además, antes de hablar de productos es porque visualizamos, bueno, he contratado un plan, he contratado un fondo, un seguro, pero al final pensemos en que son contenedores para llevar nuestro ahorro. Y según la norma, hay contenedores que tienen ventajas en la entrada, hay otros que tienen ventajas en la salida, hay otros que no tienen ninguna ventaja en la entrada, pero permiten un diferimiento, como comentaba José, como son los fondos de inversión. Cuando hago un reembolso, si metí 100, al final de año tengo 120 y rescato 20, yo no tributo sobre esos 20, sino la proporción de los euros que me estoy llevando sobre la inversión total. Con lo cual, a lo mejor, entre un dividendo que cobre sobre una cartera y cobro esos 20 frente a hacer un reembolso en fondo de inversión, pues posiblemente sea un tercio solo del esfuerzo fiscal y me llegue más euros a la cuenta corriente. Entonces, por eso pensemos que puede haber un inversor que tenga la misma cartera en líneas directas a su nombre, con las acciones y bonos, y ese mismo señor tenga esa misma cartera con otro contenedor. Hay que adaptarlo a lo que cada uno necesite, ¿vale? Y conocer qué ventajas tienen las entradas, las salidas, porque cada patrimonio o situación financiera es un mundo, ¿no? Pero por definición, pagar impuestos más tarde es tener más euros rentando, con lo cual ya solo por ese efecto siempre va a salir a cuenta, ¿vale? La capitalización de esos impuestos aplazados. Y además puede ocurrir que en alguna ocasión nos coja alguna reforma fiscal de bajada de tipos, como ha ocurrido cuando os he dicho, oye, pues en el 2017, en el 2006 estaban a tipos del 15, tuvimos años del 18, ahora podemos estar al 21, pues si estamos jugando al diferimiento y no impactamos en renta cada año, pues puede ser que el año del rescate estemos a 2 o 3 puntos por debajo, y eso nos lo permite hacer pues un plan de pensiones o un fondo de inversión o un seguro de vida ahorro. O sea, es un poco esa reflexión que yo les haría
a los inversores. De acuerdo. Oye, José, Sí. por abundar en lo que ha comentado Eva, ¿estarías de acuerdo en algo que se escucha como consejo para el rescate del plan de pensiones? Es intentar no hacerlo el mismo año en que uno se jubila. Es decir, para rescatar ese capital cuando uno ya sea plenamente jubilado, sean sus únicos ingresos y entonces esté tributando a un marginal inferior, ¿verdad? Sí, eso es. A ver, la forma rápida, o entre comillas, más rápida de calcular si te compensa o no invertir en un plan de pensiones, como ha explicado un poco, ver si vas a pagar tu tipo marginal va a ser ahora mayor o cuando te jubiles. Una forma de verlo es sabiendo que la tasa de sustitución de las pensiones, es decir, el porcentaje de capital que vas a cobrar con una pensión frente a tu última nómina ronda el 75% en España. Entonces, sabes que tus ingresos van a ser un 75% menores. Si no lo completas con nada más, normalmente te compensará un plan de pensiones. A la hora de rescatar pasa un poco eso. El año que te jubilas tienes tu salario por un lado y tu pensión por otro. Entonces, lo que sucede ahí es que tu salario normalmente es más alto que tu pensión, por lo tanto vas a tributar a tipos menores. De ahí que normalmente te compense esperar por lo menos un año a jubilarte. Además, si solo esperas un año, tampoco pierdes la reducción de 40% por rescatar el plan de pensiones en forma de capital. Así que normalmente sí que compensa. Y por dar un poco cifras de lo que puedes ahorrar con diferimiento fiscal, para una inversión de 10.000 euros de entrada, al cabo de 25 años, la diferencia entre el diferimiento fiscal y no diferirlo está en torno a unos 1.000-1.500 euros, dependiendo un poco de la rentabilidad que obtengas. Simplemente por no diferir el pago de impuestos frente a diferirlo. De acuerdo. O sea, que en un fondo de inversión, por ejemplo, y en un plan de pensiones que están nuestros ahorros invertidos, ese no pagar impuestos hasta el final, ese diferimiento fiscal hace que esa masa vaya creciendo y bueno, al final nos es más rentable, por decirlo de esa manera. O sea, básicamente como te ahorras pagar Hacienda una parte de lo que has invertido, esa parte también la rentabilizas. Entonces tu ahorro y tu beneficio crece más rápido. Perfecto, De perfecto. forma muy resumida. Otra pregunta para ti acerca de los fondos de inversión en este caso. Sí. A la hora de vender, desembolsar, hacer un desembolso de un fondo de inversión, explícanos este criterio por el cual se venden primero las participaciones más antiguas. Eso se llama criterio FIFO, ¿verdad? First in, first out. Eso es. Se utiliza en fondos y en acciones. Si has ido aportando un fondo a lo largo de varios años, Hacienda lo que te dice es que la primera acción que vendes es la primera que compraste. Eso lo que hace es que el cálculo de la ganancia patrimonial, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, la tengas que hacer con el primer título que compraste. Y te obliga a la hora de calcular cuánto vas a ganar o cuánto vas a perder, pues básicamente eso, teniendo en cuenta tu primera aportación al fondo o a la acción. Esto con acciones sí que suele verse mucho cuando, por ejemplo, has seguido una estrategia de inversión por dividendos y has ido comprando durante varios años. Cuando quieres deshacerte de tu cartera, tienes que ver muy bien cuáles son las primeras acciones que compraste, a qué precio estaban y a qué precio están ahora. Muy bien. Eva, para lo que comentaba José, vamos a ver, ¿cómo se pueden compensar esas ganancias con pérdidas patrimoniales? Porque hay cierto margen, ¿verdad? Es decir, uno puede tener pérdidas y aguantarlas un número de años para poder hacer esa compensación, ¿verdad? Sí, es un ejercicio que deberíamos de hacer todos acercándonos al último trimestre de cada año, antes de que llegue 31 de diciembre. Y es que tengo en la cartera latente tanto pérdidas como ganancias latentes, ¿no? Porque hay esa variación entre valor actual y precio de compra. Y tener en cuenta qué es lo que tengo pendiente de compensar de años anteriores. Entonces, y qué ha pasado durante el año, porque durante el año ya a lo mejor he acumulado muchas ganancias ya realizadas de 100, por ejemplo, y tengo en el portfolio alguna posición con una pérdida latente de 100. Bueno, pues lo suyo sería vender y en ese año netear, tener una base imponible de 0, que permitiría recuperar la retención que le han practicado en la ganancia en la venta del fondo. Incorporar también los
rendimientos de capital mobiliario, que aunque no se puedan compensar uno a uno con ganancias o pérdidas patrimoniales, por lo menos el 25% de los dividendos también lo podemos rebajar. Es un análisis que hay que meter en la coctelera. ¿Qué tengo pendiente de compensar porque me caduca a los 4 años? ¿Qué he hecho durante el año? Porque no solo a lo mejor en el portfolio financiero, a lo mejor ese año he vendido un inmueble o he vendido mi compañía y tengo un resultado ahí. ¿Cómo puedo netear ese resultado positivo o negativo con lo latente de otros activos financieros? ¿Vale? Teniendo en cuenta que si vendo algo con ganancia no tengo ningún problema, ninguna limitación de volverlo a recomprar al día siguiente. Si vendo con pérdida, no puedo recomprar ese activo financiero cotizado hasta dentro de 2 meses. Todo esto hay que analizarlo para que tengamos la seguridad que llegamos al resultado que queremos en ese cierre de año y no nos estemos nosotros mismos pisando, ¿no? o llegando a un resultado diferente al que deseamos. Vale. Y luego, ahondando un poco en el FIFO, es importante que viéramos de cada uno de los fondos no solo el latente acumulado de pérdida o ganancia, sino partida a partida. Porque es posible que diga un inversor, bueno, necesito reembolsar, pero no quiero hacer ninguna ganancia en el año. Pues a lo mejor las 2 primeras partidas tienen ganancia y la tercera ya tiene pérdida. Pues destaparíamos haciendo un traspaso de esas 2 primeras posiciones y ya venderíamos la tercera con pérdida. Entonces, todo esto al detalle. Y tener en cuenta el FIFO también, que cuando vendemos, imaginamos que tenemos el mismo fondo de inversión comprado en 2 depositarios. Pues no solo es el FIFO que nos haga el banco, sino que cada contribuyente lleva su FIFO sumando, agregando, combinando ese mismo activo que está en 2 depositarios. Y dice, cuando vendo, fiscalmente estoy vendiendo el que compré más antiguo, que también puede llevar un resultado latente fiscal diferente al que persigo. O sea, todo ese tipo de cosas, la verdad que son muchos temas, pero si lo vas hilando, pues, y lo aterrizas, y antes del 31 de diciembre hay que tener esos deberes hechos, vamos. Vale, bien, o sea que estamos apuntando ya a la necesidad de que el inversor o ahorrador tenga su propia contabilidad o seguimiento de sus operaciones para ese tipo de compensaciones a la hora de pagar impuestos y optimizar la factura fiscal. José, sí, de hecho, sí, perdona, Eva, continúa, por favor. No, hay hasta detalles como decir, imagínate que en el camino tenemos a un inversor que quiere hacer un traspaso ya a siguiente generación y donar, ¿no? Aprovechando una ventana. Pues, ojo, si donamos el fondo con pérdida, no va a ser deducible en el IRPF de quien está donando y, sin embargo, si donamos el que tiene ganancias, sí que va a tributar. Entonces, hasta eso tendríamos que diseñar el camino, es decir, pues no. Aquí, antes de donar fondo, vendemos, neteamos el de ganancia-pérdida y le entrego a mí y solo tiene el coste de sucesiones y donaciones que está bonificado en Madrid. O sea, es por hacer un poco el espectro amplio de que cuando estamos hablando de un impuesto, tenemos que hilar con patrimonio, con sucesiones y donaciones y sobre todo con lo que quiere el titular del dinero, ¿no? Es adaptar sus objetivos. Muy bien, muy Y bien. encontrar la vía. Muy bien. José, te voy a preguntar acerca de la famosísima tasa Tobin, que ya está aprobada. La pregunta es, ¿ya la estamos pagando y en qué forma? A ver, todavía no se está pagando porque no han creado el reglamento. Esto es muy típico. Pongo la ley, pero no creo el reglamento. Como no he desarrollado el reglamento, no lo están implementando, pero lo van a implementar, digamos, a toro pasado. O sea que sí que a efectos prácticos todavía no estamos pagándola, es decir, todavía no se ha cargado en cuentas, pero se va a cargar, básicamente. ¿Y quién va a pagar esto? Pues lo vamos a pagar nosotros. De hecho, ya lo están diciendo, hay bancos, bastantes de los mayores bancos de España ya han enviado sus avisos de, oye, que vas a pagar esta tasa Tobin, que para quien no lo sepa, a ver, creo que era lo tengo por aquí apuntado, me parece que es un 0,02, a ver, la tasa Tobin me parece que era un 0,02
Sí, un 0,2 sobre las operaciones de adquisición de sociedades españolas, principalmente las cotizadas en el IBEX. Bien, o sea que, José, estas acciones de dividendos muy famosas en España, porque creo que solo afecta a acciones de empresas españolas que cotizan en España, ¿verdad? Sí, eso es. Por ejemplo, las grandes que todo el mundo tiene en mente, esas va a haber un sobrecargo por este importe, este porcentaje, que se va a pagar en las compras y en las ventas o solo en las compras. Se paga en la adquisición, no en la venta. En la venta esto no te lo cargan. Y se aplica sobre las compañías que tengan una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Es decir, sobre las grandes, que como bien apuntas, muchas de ellas tienen una estrategia de reparto de dividendos muy fuerte para atraer al inversor en dividendos, básicamente. De acuerdo. Oye, Eva, ahora que estamos en campaña de la renta, ¿hay algunos gastos que nos podamos deducir? Gastos relacionados con la operativa bursátil de compras, ventas, comisiones, que podamos poner en una casilla concreta de la declaración para arañar a Hacienda algunos euros. Sí. Todo gasto de la compra y de la venta se puede incorporar y es gasto deducible. O sea, los gastos de compra aumentarán el precio de compra y los gastos de la venta lo rebajarán, de manera que nuestro beneficio fiscal se acerque al real, al económico. ¿Cuánto puse? ¿Cuánto me dan en la compra y en la venta? Y luego, además, la Comisión de Administración y Custodia de Valores, que además vienen los propios datos fiscales. En la casillita, en estas hojas apaisadas que nos envía Hacienda, que ahora descargamos de la web de Hacienda. Y a veces hay discrepancia entre el dato fiscal, o sea, el gasto de administración del borrador y el que viene en el certificado. Y ya es, bueno, a valorar si todo el resto de la declaración está cristalina, no tiene duda, pues irse... Si el dato es superior el bancario, pues está acreditado y además es el que haya pagado por cuenta corriente. Luego hay otra serie de aspectos como la deducción por doble imposición de dividendos internacional, que no nos lo calcula el programa automáticamente. Tenemos que meter cuántos euros, cuántos dividendos he cobrado fuera, incorporar el límite del convenio, porque no nos podemos dar más crédito fiscal. Y aquí me explico. Puede ser que en Francia nos hayan retenido el 30%, pero nosotros no podemos meter la retención del 30%, porque ese dividendo, si hubiera sido español en lugar de francés, como hubiera tributado el 19%. Entonces, nos lo va recalculando el programa. Ahí, yo creo que en cuanto a parte de financieras son apartados importantes a tener en cuenta. Muy bien. Esos que acabamos de mencionar. Sí. José, los inversores que compran acciones que pagan dividendo tienen alguna obligación que a más de uno le trae dolores de cabeza, que tienen nombre de modelo y formulario 720 y D6. ¿En qué consisten estas obligaciones ante Hacienda? A ver, son obligaciones para la gente que tiene acciones en el extranjero. Igual que, por ejemplo, si tienes acciones en Estados Unidos, tendrás que hacer un modelo que tiene un nombre muy curioso en Estados Unidos, 8B, que también tienes que rellenarlo como inversor extranjero. El modelo D6 es declaración anual de registro de inversiones españolas en el extranjero. Básicamente se presenta cuando la entidad que te gestiona el dinero utiliza una cuenta de custodio fuera de España, por ejemplo, de Giro, Interactive Brokers, eToro, etc. Ahí lo que tienes que declarar, por un lado, son los depósitos, es decir, cuánto dinero tienes en el exterior y, por otro lado, determinadas operaciones, si has hecho determinadas compras y ventas. A este se suma el otro, que es el modelo 720, que es el que más... Es el más conflictivo porque, según el Tribunal Europeo, Hacienda no debería tener las sanciones que tiene si lo incumples, y Hacienda pues no ha hecho mucho caso a esto y sigue sancionando. Este modelo lo que tienes que se rellena si tienes más de 50 euros fuera del extranjero. Y en teoría sirve para aflorar patrimonios ocultos en el extranjero, para que Hacienda sepa dónde tienes tu dinero y si estás realizando algún tipo de ocultamiento fiscal. Muy bien.
O sea, Eva, que hay una obligación, el modelo 720, que está impugnada. Hay recursos ante el Tribunal Europeo, pero España o el Estado español no hace caso. No hace caso, acabará llegando la sentencia y acabará dos puntos importantes, que anular el régimen sancionador tan brutal y excesivo por cada error, dato, conjunto de datos, se te puede ir, bueno, pues hemos visto, ¿no?, en noticias en prensa de una persona que hasta tenía que entregar lo que tenía porque ya solo entre cuota y sanción era más que el valor del activo no declarado. Y luego la no prescripción, es decir, el que no puedas alegar que por no haberlo declarado te lo lleven al ejercicio más antiguo no prescrito. Sí. Eso llegará y de hecho hay algún despacho pionero en España que es quien interpuso ese procedimiento y va diciendo que paciencia que llega, ¿no? Pero de momento está en vigor la obligación de declararlo y hay que cumplir estrictamente con... Sí. No queda otra. Sí, José. Sí, de hecho, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha sido hace no sé si son 2 o 3 días, ha tomado la decisión de, se ha desmarcado del criterio de Hacienda de yo me quedo como estoy y ha reducido las sanciones que impone al modelo para que entren dentro de lo que Europa considera que es aceptable, que es por donde parece que puede ir la resolución. Es decir, vamos a mantener el modelo 720, pero lo que no vamos a hacer es poner estas sanciones que son tan brutales y desmedidas. Muy bien, muy bien. Que es lo que dice Europa, básicamente. Estupendo. Eva, ¿qué obligaciones tenemos actualmente cuando en la cartera incluimos criptomonedas? Pues aquí no es un tema pacífico. A ver, de hecho, la normativa... Se prevé un cambio normativo para específicamente incorporar que las criptomonedas se declaren en el modelo 720. Eso nos haría pensar que a día de hoy no habría que declararlo, si es que están haciendo un cambio normativo para recogerlo expresamente. Pero no es nada pacífico, porque luego incluso hay artículos muy buenos que dicen, bueno, es que técnicamente, ¿qué es una criptomoneda? ¿Es un activo depositado en el extranjero o no? ¿Tiene cabida en este modelo? Pero también no hay que olvidarse, si se presenta y se informa de ese movimiento de alta o baja, y luego en la declaración de renta también se va a declarar ese movimiento, esa ganancia o pérdida, pues tampoco ocupa lugar, ¿no?, el declararlo. Pero a día de hoy no habría casilla específica para hacerlo. No hay casilla específica. De acuerdo. Oye, José, hace unas semanas, quizás 6 semanas, 2 meses a lo mejor, hubo cierto revuelo en España por el caso de los youtubers que se iban a Andorra. Quiero que nos expliques si existe algo parecido a un exit tax, se dice en inglés, un impuesto de salida. Es decir, si yo quiero irme de mi país, yo, persona física, y el caso de las personas jurídicas ya veremos también, ¿tengo que pagar al Estado algo, una especie de peaje para poder irme con mi patrimonio? Sí que existe un exit tax. Lo que pasa es que también echar la trampa se puede evitar. El exit tax efectivamente es un impuesto que te pagan cuando te vas fuera de España. Es como si, de forma muy resumida, si el Estado dijese, oye, te has ido fuera de España, vamos a ver cuáles son tus inversiones y vamos a ver cuánto dinero has ganado. Y es como si ellos pensasen que ya has recibido esas ganancias y te cobran por ello. Sí, o sea, básicamente así funciona. Sí. No sé si lo explico muy bien, cómo lo ves. Eva, ¿hay algún detalle? Porque esto que ha explicado José, ¿afecta igualmente a personas físicas que a empresas o afecta más todavía a empresas? Sí. Hay impuesto de salida en las personas físicas y las personas jurídicas. Es verdad que no se cae en el exit tax. O sea, para que te aplique el exit tax tienes que haber sido residente al menos 10 años de los últimos 15. Lo digo porque a lo mejor a algún... Sí, es por eso decía, lo de echar la trampa, echar la ley, eso es. Entonces se le planifica y dice, oye, no según pongas un pie en España, cuando luego quieras hacer una movilización de tu trabajo profesional a otro, ya afloras toda la ganancia latente de tu patrimonio, ¿no? Tienes que cumplir primero ese requisito.
Y luego hay también un límite cuantitativo. Es decir, aquella persona que tenga patrimonio en acciones o participaciones superior a 4 millones de euros es cuando te aplica el exit tax, o que participes en una compañía al menos un 25% que valga 1 millón de euros. Pero bueno, para patrimonio o grupos familiares, o que además, según vengan a España, pasen 15 años y tengan esa previsión de que crezcan sus inversiones de esa manera, pues hay que planificarlo bien. Por ejemplo, en el exit tax, a día de hoy la normativa no sujeta a estos límites que os he dicho el patrimonio que haya invertido vía seguros de vida, unit link. O sea, hay formas un poquito de ir organizando y que el exit tax no impacte. Y luego no es si dejo de ser residente fiscal y me voy a cualquier otro país, no. Hay supuestos en los que si hay movilidad laboral se puede quedar congelado ese exit tax si se demuestra que luego puedes volver a España y no has desinvertido, o en cualquier otro país de la Unión Europea, porque claro, si no habría una limitación a movilidad, ¿no?, de personas, que es un principio que tenemos dentro de la Unión. O sea, que eso hay que tenerlo en mente. Y luego en personas jurídicas, la normativa que está para aprobarse es también un poquito dando una vuelta de tuerca a que haya más supuestos de que las compañías tributen cuando se desplazan fuera de España por la plusvalía latente que hay en sus impuestos sobre sociedades, y si no pagan por ello, avalar. En fin, es un poco... es restar recursos o bloquear recursos a las compañías, porque sin haber producido nada en su tráfico corriente, ni nada extraordinario de ninguna operación de reestructuración, podrían tener ese coste. Muy bien. José, el año pasado, allá por marzo, abril, en los momentos más frenéticos de las restricciones, la pandemia de coronavirus, hubo oyentes y amigos de la comunidad Value School que nos escribían y llamaban diciendo que sí podían o convenía sacar parte de su patrimonio a Luxemburgo, nos comentaban, ¿no? En previsión de que pudiera haber un corralito, una especie de cepo que afectase a los ahorros, a la libertad de moverlos. Mi pregunta para ti es doble en este caso. ¿Eso lo podemos hacer? Es decir, ¿un particular puede trasladar unos fondos de inversión, por ejemplo, unas acciones a un banco ubicado en otra parte de Europa, por ejemplo, Luxemburgo? Y la pregunta que todo el mundo quería responder entonces es: ¿se puede hacer un corralito fiscal en España y que tengamos que tomar ya precauciones por si acaso llegase? A ver, esa es una pregunta recurrente que cada cierto tiempo vuelve. ¿Va a haber un corralito? ¿Puede haberlo? Al final, los medios de comunicación es una pregunta, es un tema que te genera visitas, te genera clics y pues acaban utilizándolo. A ver, yo dudo, vamos, no puedes poner la mano de fuego, pero dudo muchísimo que vayamos a tener un corralito de aquí a corto, medio, lo que sea. Sí que es verdad que, por ejemplo, comprar fondos en Luxemburgo o en otro país, o sea, no es tan complejo. De hecho, hay, por ejemplo, grandes bancos como Banco Santander que tiene fondos clonados. El fondo que tiene en España lo tiene clonado en Luxemburgo. Las ventajas de esto, por ejemplo, pues serían... pues al final tienes tu dinero legalmente en otro país que tiene un riesgo país diferente, ¿vale? Te permite también acceder a productos que no estén registrados o comercializados en España si te abres una cuenta en un banco suizo, donde sea, que tampoco es tan sencillo ni es recomendable para todos los patrimonios porque hace falta tener cierto nivel patrimonial. Y luego, pues a nivel de fondos concretos, el fondo de inversión aquí en España tributan el propio fondo sobre un 1% de los beneficios que obtiene. En Luxemburgo es por un 0,05%. Es decir, de nuevo tiene una ventaja para que el propio fondo pueda hacer crecer más rápido su dinero. Pero realmente, si es por quiero sacar el dinero porque va a haber un corralito, riesgo país, yo no lo veo necesario, personalmente. De acuerdo, muy bien. Oye, Eva, hemos hablado de asuntos que a mí me han suscitado esta pregunta. ¿No es solamente para los ricos, vamos a decir, gente acaudalada, de grandes patrimonios, los temas que se pueden tratar con un asesor financiero o bueno, que necesitemos una planificación financiera? Es decir, esto es para cualquiera de nosotros, básicamente. Sí, esa es la mentalidad que siempre procuro trasladar. A ver, cada uno somos
una SL andante y además una SL muy importante porque es la nuestra, ¿no? La de nuestro proyecto vital. Y, con lo cual tenemos que tener, o sea, está claro que una buena planificación, organizarnos, oye, ¿cómo tenemos nuestra cuenta de resultados? Nuestros ingresos profesionales, los gastos personales y el patrimonio, activos y pasivos. Que sepamos conjugar bien eso para meterlo, canalizarlo con vehículos adecuados, que tengan unos costes y una fiscalidad adecuada. Y además, si luego me quiero hacer otros planteamientos de cambio de residencia fiscal, ¿a qué comunidad voy? ¿Salgo de España? ¿Dono o no? En fin, todo esto afecta a muchísimos más grupos familiares que no es un tramo medio alto, mucho menos, porque la base empezamos desde ya, ¿no? Desde que somos ahorradores tenemos que estar bien formados en, oye, ¿cómo va a viajar este ahorro mío? ¿Qué costes tiene? ¿Qué ventajas si voy por un camino u otro? Porque luego deshacer el camino ya es tiempo y dinero, siempre es tiempo y dinero. Y la planificación cuesta muy poquito comparado con el retorno de no haber hecho las cosas bien. Deshacer luego cuesta mucho. Muy bien, pues pensar, sin embargo, no ocupa lugar. Desde aquí animamos entonces a los oyentes a que se informen, aprendan y, por supuesto, si lo necesitan, recaben la opinión y el consejo experto de profesionales, porque para eso están. Cumplen un propósito que nos puede resultar muy ventajoso. Y os voy a preguntar ya, para terminar el bloque de tertulia, por recomendaciones, foros, blogs, libros, donde los interesados sobre estos temas puedan ir a informarse de la actualidad de la tributación en España, del ahorro y la inversión. Empiezo por ti, José. ¿Qué recurso puedes recomendar? A ver, yo para el inversor medio recomendaría, por un lado hay blogs especializados, la parte de fiscalidad de, por ejemplo, de 5 días es algo que lo trabajan muy bien. En Bolsamanía pueden leerme a mí en el blog de Bolsamanía /declaración-impuesto a renta, ese sería el blog que tengo yo. Una comunidad que recomiendo porque pueden preguntar y hay mucha información sería finec.com. En el foro de Más Dividendos también es un foro donde hay gente que realmente sabe mucho de fiscalidad y sobre todo han vivido la mayoría de cosas que van a vivir un inversor de a pie y pueden ayudar a solucionarse. Luego, para la gente que invierte en dividendos, a mí me gusta especialmente Caza Dividendos porque explica muy bien cómo rellenar cada cosa y básicamente eso serían un poco las fuentes de información que yo recomiendo a un usuario normal, además de, por supuesto, pues los que ya quieran ahondar un poco más, entrar en blogs más especializados de impuestos, pero quizás son un poco son un poco demasiado especializados o demasiado heavies, entre comillas, para la mayoría de usuarios. Muy bien. Por tu parte, Eva, ¿qué nos puedes recomendar para saber más? Pues por no repetir, ¿no?, lo que ha comentado José. A mí me gustan bastante las publicaciones de AEDAF, que es la Asociación de Asesores, y además hace unos resúmenes muy buenos de la tributación autonómica, cuánto paga un patrimonio en sucesiones, en impuestos. Me parecen bastante buenos. Luego hay otra Tax Foundation, que tiene algunas notas de prensa bastante buenas y resumen de cómo está España con respecto a otros países, cómo está tratado las rentas del ahorro. Me parece bastante bueno. Y luego de algunos despachos, es decir, pues de Garrillo y Sopray, tienen también sus resúmenes fiscales muy gráficos, muy visuales, y además, oye, luego cada uno coge el tema cuando sobre todo le afecta, pues lo aprofundiza más, ¿no? Pero por lo menos de vez en cuando meterte, decir, esto de la reinversión de rentas vitalicias me aplica a mí, voy a estudiar un poco más. O cómo ha quedado el tema del modelo 720, ¿no? Ahí miraría a estas publicaciones. Pues perfecto. Eva Alonso, José Tercet, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestras recomendaciones de lectura. Nosotros seguimos en el foco.
Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de psicología con nuestra colaboradora Paz Gómez Ferrer. Hemos aludido en días anteriores a los sesgos que influyen en nuestra toma de decisiones, pero ¿podemos prepararnos de algún modo para que no nos afecten? Paz, cuéntanos. Hola Luis, ¿qué tal? Hoy vuelvo a hablar de sesgos. ¿Alguna vez has terminado tomando una decisión porque lo hacía la mayoría? ¿O bien no has invertido más por miedo a la pérdida? ¿Has vendido antes de tiempo por miedo o por el contrario has invertido mucho y un gran exceso de confianza? No hay respuesta correcta, todas son válidas desde mi sesgo, pero no son afortunadas a la hora de invertir. En el programa anterior hablamos de cómo el cerebro toma decisiones desde lo que Kahneman llama el sistema 1 y el sistema 2. Comentamos esa tendencia que tiene el cerebro a cometer errores desde el sistema 1, que es rápido e intuitivo. El objetivo de hoy es conocer aquellas técnicas que nos ayuden a gestionarlos. ¿Es posible luchar contra los sesgos? Pues no es fácil. Son errores que las personas cometen de forma inconsciente, ya que se forman a partir de sentimientos y emociones. Por eso son complicados de hacer frente y de llegar a controlar. De todas maneras, aquí van 5 consejos para hacer frente a los sesgos. Vamos allá. Primero, todos tenemos sesgos. Tenemos que ser conscientes de ello. No es fácil autoobservarse y detectarlos. Pero existen técnicas como el espectador de teatro, que consiste en imaginar que estás como espectador observando tu toma de decisión y analizas el contexto, la situación, los recursos. Supone verse desde fuera y nos permite tomar perspectiva y ser más objetivos y neutrales con nuestra toma de decisiones. Segundo consejo, debemos dudar, siempre dudar de nuestras propias decisiones y ponerlas a prueba. Cuanto más autocrítica, mejor. Tercero, usar el método científico o bien usar actitudes científicas, tener curiosidad, observar, preguntar, cuestionar nuestras hipótesis constantemente o bien nuestras propias decisiones. No dar nada por cierto validado, pensar en opciones contrarias y contrapuestas y descartar posibles errores. Cuarto consejo, utilizar la inteligencia colectiva, comentarlo y discutirlo con otros expertos para poder evaluar interpretaciones distintas a la nuestra. Si pedimos incluso opinión a personas más diferentes a nosotros, muchísimo mejor. Cuanto más teoría contrapuesta, mejor. Ellos podrán detectar nuestros sesgos y errores con mayor claridad que nosotros mismos y viceversa. Y quinto y último consejo, haz evaluaciones en retrospectiva. Cada cierto tiempo para comprobar si las decisiones de inversiones que se tomaron eran las adecuadas y sobre todo si siguen vigentes o bien es necesario hacer rectificaciones. Además, si la información ha cambiado o se dispone de nuevos datos, es muy importante preguntarse si la decisión seguiría siendo la misma o bien se cambiaría. En este caso, funciona muy bien crear listas de comprobación. Tras una inversión se pueden anotar todos los aprendizajes posteriores y establecer un protocolo de actuación a la que acudiremos en momentos de duda. En definitiva, los sesgos están ahí, hay que aprender a detectar en qué situaciones ocurren y sobre todo parar, pensar despacio y, como decía Kahneman, usar el sistema 2 y evitar ir con el piloto automático. Cuanto más conocimiento y experiencia tengáis, mejores decisiones tendréis. Aprenderéis a tener una mirada mucho más objetiva, neutral, que impedirán dejarte arrastrar por otras opiniones y propias emociones. Así que todo ello os aporto para que trabajéis vuestros sesgos. Hasta la semana que viene, Luis. Muchísimas gracias, Paz. Hasta la semana que viene. Y esto es todo por hoy. Os esperamos el próximo lunes a las 8:30 de la tarde en un nuevo programa de El Foco. Hablaremos de la revolución tecnológica que está viviendo la comercialización de productos de ahorro e inversión y de cómo podemos aprovecharnos de ella. Mientras tanto, os invitamos a que nos sigáis en nuestra página web, valueschool.es, y en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta la semana que viene.